¿Alguna vez se han puesto a pensar cómo es que algo tan complejo como un smartphone funciona así, a la perfección? Bueno, la respuesta, y esto es lo increíble, está en dos reglas súper simples que se formularon hace más de un siglo. Vamos a explorar las leyes de Kirchhoff, que son básicamente el pilar invisible de casi toda la tecnología que usamos hoy en día. Miren a su alrededor. Hay como una red invisible, ¿no? Una red súper compleja de circuitos eléctricos que está funcionando ahora mismo. Y está en todo, ¿eh? Desde los robots gigantes de una fábrica, pasando por las redes eléctricas que nos dan luz, hasta el aparatito que llevamos en el bolsillo. Entonces, la gran pregunta es, con tantos componentes y cables por todos lados, ¿cómo hacen los ingenieros para saber, para predecir y controlar exactamente lo que va a hacer la electricidad? O sea, ¿cómo se aseguran de que todo funcione bien, de forma segura y eficiente? Ok, para responder a todo eso, esta es nuestra hoja de ruta. Primero, vamos a ver las reglas del juego de la electricidad. Después, nos metemos con la primera ley, la de las uniones. Luego, la segunda ley, la de los lazos. Veremos cómo se usan estas reglas para resolver circuitos de forma, sistemática. Y cerraremos con algo clave. ¿Por qué estas leyes tan viejas siguen siendo tan importantes hoy? Bueno, empecemos por lo básico. Y para entender esto, no pensemos en fórmulas matemáticas súper complicadas, no. Pensemos en algo más simple, como las reglas de tránsito. Son esas reglas básicas, fundamentales, que la electricidad siempre, pero siempre, obedece, sin excepción. Y la persona que nos dio la clave para todo esto fue un físico alemán, Gustav Kirchhoff, por allá en el siglo XIX. Y lo más loco de todo es que el tipo formuló solo dos principios. Dos. Pero eran tan simples y a la vez tan potentes que a día de hoy siguen siendo la base de todo análisis de circuitos. Pero ojo, y esta es la idea más importante de todas. Las leyes de Kirchhoff no son reglas que se inventó para la electrónica y ya, no. En realidad, son el reflejo directo de dos de las leyes más fundamentales del universo, la conservación de la carga y la conservación de la energía. O sea, aquello de que nada se crea ni se destruye, solo se transforma. Pues eso mismo. Muy bien, vamos con la primera ley. Esta se centra en los puntos donde se juntan los cables, lo que llamamos nodos o uniones. Y van a ver que la idea es súper intuitiva. El nombre oficial es Ley de Corrientes de Kirchhoff, o LSK. Y como decíamos antes, esto viene directamente del principio de conservación de la carga. Para entenderlo, imaginen un cruce de tuberías de agua. Toda el agua que entra por un lado tiene que ser igual a toda el agua que sale por los otros. Es lógico, ¿no? El agua no puede desaparecer ni acumularse mágicamente en la unión. Bueno, la fórmula matemática que vemos es simplemente eso. La suma de lo que entra es igual a la suma de lo que sale. Con la electricidad es exactamente la misma lógica. Y que nadie piense que esto es pura teoría de libro, ¿eh? En el mundo real, en una fábrica, un ingeniero usa esta ley todos los días. Por ejemplo, para diseñar un tablero de control, o para entender por qué se botó un fusible, o, algo súper importante, para asegurarse de que un sensor muy delicado reciba exactamente la corriente que necesita, ni un poquito más, ni un poquito menos. Ok, dejamos las uniones y ahora pasamos a la segunda ley. Esta se enfoca en los caminos cerrados de un circuito, lo que llamamos lazos o mallas. Y la mejor forma de pensar en esto es como un viaje de ida y vuelta a una montaña. Su nombre es Ley de Voltajes de Kirchhoff, o LVK, y esta se basa en la conservación de la energía. A ver, pensémoslo así. En un circuito, una batería te da energía, ¿cierto? Y los componentes, como las resistencias, la gastan. Entonces, si uno hace un recorrido completo por un circuito y vuelve al mismo punto de partida, toda la energía que se ganó tiene que ser igual a la que se perdió. El balance final es 0. Se anulan. La fórmula matemática es súper directa. Solo dice que la suma de todos los voltajes en un lazo es igual a 0. Volviendo a la analogía de la montaña. Si uno sube y luego baja, no importa por qué camino. Al final llega al mismo punto. El cambio de altura total es 0. Pues con la energía en un circuito cerrado pasa exactamente lo mismo. Y en la práctica, esto es vital para que las cosas no fallen. Los ingenieros usan esta ley para calcular cuánta energía se pierde en un cable muy largo y así asegurar que una máquina al final del cable reciba la potencia que necesita.
O para algo tan crítico como garantizar que un PLC, que es como el cerebro de una fábrica, reciba un voltaje perfecto para que no cometa errores. Es una herramienta de diagnóstico clave sin duda. Perfecto. Ya tenemos las dos leyes. Ahora, con estas herramientas, ¿cómo se enfrenta uno a un circuito súper complejo sin volverse loco? Bueno, para eso existen métodos, como un juego de herramientas para el ingeniero. Y aquí es donde entran el análisis de nodos y el análisis de mallas. A ver, los dos métodos quieren llegar al mismo resultado, entender qué pasa en el circuito, pero lo hacen desde perspectivas distintas. El análisis de nodos usa la primera ley, la de corrientes, para encontrar los voltajes, y es ideal para circuitos que tienen muchas cosas conectadas en paralelo. Por otro lado, el análisis de mallas usa la segunda ley, la de voltajes, para encontrar las corrientes. Y este es perfecto cuando hay muchos componentes uno detrás del otro, en serie. El proceso es súper ordenado. En el análisis nodal, lo primero es elegir un punto de referencia, como el piso o el punto cero. A partir de ahí, se escriben ecuaciones para todos los demás nodos usando la ley de corrientes. Se resuelve ese sistema de ecuaciones y, listo, ya se conocen todos los voltajes del circuito. Y con el análisis de mallas, la cosa es parecida. Primero, se identifican todos los caminos cerrados o lazos. Luego, se imagina una corriente dando vueltas en cada uno de esos lazos y se aplica la ley de voltajes para escribir las ecuaciones. Se resuelve y eso nos da el valor de cada una de esas corrientes que imaginamos. Ok, aquí llegamos a un punto clave. En pleno siglo XXI, con computadoras que hacen de todo y software de simulación súper avanzado, ¿para qué molestarse en aprender leyes del siglo XIX, no? Claro, es muy fácil pensar que programas como LTSpice o MATLAB ya hacen todo el trabajo y que estas leyes son historia antigua. Y sí, son herramientas potentísimas, claro que sí. Pero confiar ciegamente en el software sin entender lo que está pasando por debajo es un error muy, muy peligroso. Y la razón es simple. Un buen ingeniero tiene que ser capaz de mirar el resultado del software y decir, a ver, ¿esto tiene sentido o es una locura? Y más importante aún, cuando algo falla en la vida real, un corto, una sobrecarga, el programa no va a ir a la fábrica a arreglarlo. Ahí es donde se necesita entender estos principios a fondo para saber qué pasó y cómo diseñar sistemas que no vuelvan a fallar. De hecho, esta frase lo resume todo a la perfección. Sin estas leyes, todos los aparatos electrónicos que nos rodean serían simplemente cajas negras. Incomprensibles. No tendríamos ni la menor idea de qué pasa adentro, ni mucho menos cómo arreglarlos o hacerlos mejores. Así que, al final, da igual si hablamos del controlador de un robot, de los transformadores de la calle o del sensor más chiquito en una planta industrial. Todo, absolutamente todo, se rige por estas dos leyes. Son la base de todo. Y esto nos deja con una última reflexión. La próxima vez que miremos cualquier aparato tecnológico, quizá valga la pena pensar en esto. ¿Será que estas leyes de hace casi 200 años son de verdad el cimiento invisible de todo nuestro mundo moderno?